Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos
nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios lo santifique, cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice, se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios lo santifique, cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice, se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios lo santifique, cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice, se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios lo santifique, cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice, se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh
no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios nos santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios nos santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios nos santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Saben que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia, solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible. Extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona, o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios nos santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado, ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida.
persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Pensar en que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia. Solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado. Ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Pensar en que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia. Solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado. Ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros. Pensar en que la palabra alma aparece varias veces en la Biblia. Solo que tenemos un problema. El problema es que cuando se traduce de un idioma a otro, puedes tú entender en tu contexto esa palabra de acuerdo a tu cultura. Por eso es que nosotros necesitamos una lectura más profunda de la Biblia. La palabra alma, ¿cuál era el pensamiento, la idea de la palabra alma para el texto bíblico? ¿Y cuál es el concepto de la palabra alma para nuestra cultura occidental? Es totalmente diferente. Un ejemplo práctico. Exquisito es una palabra que se usa en español y portugués. En español significa delicioso y sabroso. En portugués significa horrible, extraño. La misma palabra. Lo lee un brasileño, dice que feo. Lo lee un hispano, dice que rico. ¿Se dan cuenta que nosotros con la Biblia, algunas palabras necesitamos también ir al idioma original? La palabra alma en el Antiguo Testamento es la palabra nefesh. ¿Y ustedes saben qué significa nefesh? Nefesh tiene tres significados. Nefesh significa vida, nefesh significa persona o nefesh significa mente. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. No es que alma es algo separado. Ahí está hablando de la mente. Y cuando habla del espíritu, eso es interesante porque vamos a tocar el tema del espíritu. Hay varios textos en la Biblia que dice se le salió el alma. ¿En qué contexto dice la vida? Porque ¿qué cosa significa alma? Vida. Persona. ¿Qué cosa significa alma? Nefesh no es la palabra alma como los griegos nos colocaron el concepto para nosotros.